Shalom. Vamos a continuar estudiando la Parashá Korach. Vamos a la aliyá número 5, que va del capítulo 17, versículo 16, y vamos a llegar al versículo 24. Leemos en la Torá. Habla Adonai a Moshe diciendo: habla a los Bené Israel y toma de ellos un bastón por cada casa paterna de todos los príncipes según sus casas paternas, 12 bastones. De cada uno su nombre escribirás en su bastón, y el nombre de Aarón escribirás en el bastón de Leví, porque un solo bastón será para el jefe de sus casas paternas. Los colocarás en el Ohel Moed delante del testimonio, donde me reuniré con ustedes allí. Y será el hombre que yo eligiere, su bastón florecerá. Y si aplacarán de delante de mí las quejas de los Bené Israel, que ellos se quejan contra ustedes. Habló Moshe a los Bené Israel y le entregaron todos sus príncipes un bastón por cada príncipe, según las casas paternas, 12 bastones, y el bastón de Aarón estaba dentro de sus bastones. Y colocó Moshe los bastones delante de Adonai en el Ohel, en la tienda del testimonio, Ohel Moed. Sucedió al otro día que entró Moshe a la tienda del testimonio, y aquí floreció el bastón de Aarón, que era para la casa de Leví, y sacó flores, hizo brotar botones e hizo madurar almendras. Sacó Moshe a todos los bastones de delante de Adonai, a todos los Bené Israel vieron, y tomó cada uno su bastón. En las secciones anteriores, en las lecturas anteriores, nos habíamos quedado en aquella sección en la cual estaba en disputa sobre si Aarón era correctamente el Cohen Gadol y si sobre Leví caía la responsabilidad de la Kehuná. Después del altercado y diferentes rebeliones del pueblo de Israel, Akadosh Baruj Hu llegó a la conclusión de dar una señal de la elección que él ha hecho para la Kehuná, y lo va a hacer de una manera muy extraordinaria, en que va a manifestar la selección que él ha realizado, a fin de que todos en el pueblo de Israel queden conformes de acuerdo a esta señal. Para esto llevó a cabo con algunas varas, una vara que representará a cada príncipe de la tribu, de cada una de las tribus de Israel, representando a la tribu de Leví el nombre de Aarón, porque pues Aarón ya había sido seleccionado y nadie había estado en desacuerdo con esta situación dentro de los Leví. Así que se escribirá el nombre de cada uno en una vara que cada uno seleccionará. Se le colocarán sus nombres, se pondrán delante de Akadosh Baruj Hu en el Ohel Moed. Y sucedería algo maravilloso y extraordinario para manifestar cuál ha sido la elección de Hashem. Esta práctica se llevaba a cabo para que se acabaran las quejas y las disputas del pueblo de Israel con respecto a la Kehuná. Aquí se muestra a Akadosh Baruj Hu condescendiente con la situación de los seres humanos. Sabe que en la naturaleza de ellos está pues la rebeldía, está la queja, está la incredulidad. Entonces se le hace necesario, para poder eliminar toda duda y queja y cuestiones de incredulidad, entonces hace este ritual. Toma en cuenta entonces la debilidad del hombre y hace para que esto no sea un impedimento en lo que él quiere hacer. Así nosotros aprendemos que los fuertes deben de alguna forma condescender con los débiles
y aclararles las cosas, porque pues es necesario dada su fragilidad. Entonces, y nada se le quitaría a los fuertes acceder a algunas peticiones que los débiles tienen, a fin de que quede de manifiesto cuál es lo que Hashem ha seleccionado, lo que Hashem ha favorecido. Entonces, eso es una recomendación que ayudará y alentará la vida de los débiles, ayudados por los más fuertes. Muy bien. Nos vemos para la sexta día. Shalom.